a que suenen tambores de guerra, pero la guerra tiene distintas connotaciones. Y la primera pregunta que surge es si el Estado está preparado para ello. Fuerzas Armadas reacciona a esa acción criminal, movilizando a un amplio contingente hacia la zona. ¿Y qué viene después? Vamos a revisar estos elementos con Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad Pública. Diego, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por invitarme. Esto que ha ocurrido en la zona de Alto Punino, una emboscada ejecutada milimétricamente que termina con la vida de 11 soldados, ¿es la consecuencia de qué? En el año 2012 se inició un proceso de negociación, el gobierno colombiano en ese momento, presidido por Santos, con las FARC, lo que terminó en un acuerdo en el 2016. Si ustedes revisan las cifras, a partir del 2012 empieza un repunte de las áreas de cultivo de hoja de coca en la zona de frontera. A tal punto que en el 2016 o a este momento, y desde el 2016 a este momento, se ha quintuplicado la superficie de coca cultivada en la frontera norte, ¿no? El Ecuador tiene un serio problema de seguridad por el abandono del gobierno colombiano, no solamente del Santos, los sucesivos, y mucho más ahora con un presidente, ¿no?, que está desvariando, planteándose la conformación de la Confederación de la Gran Colombia, ¿no?, hablando de contemporizar con la delincuencia, ¿no?, y abandonando el control que tiene que hacerse y el exterminio, la eliminación de los campos de cultivo en la zona de la frontera norte. Este es un grave problema de seguridad para el Ecuador, frente al cual tenemos que tener una respuesta. Y la respuesta tiene que ser el fortalecer nuestra capacidad operativa, nuestra capacidad de inteligencia, la capacidad del Ejército y de la Policía Nacional, que tienen que confluir en el trabajo de control de las fronteras, porque se ha añadido un problema adicional al narcotráfico, que es el de la minería ilegal, que tiene efectos no solamente en el ámbito de lo delincuencial, sino depredatorios del medio ambiente. Y que no ocurre únicamente en la zona de frontera, Diego, porque esto que ha ocurrido sucede en la provincia de Orellana, a 150 kilómetros del río San Miguel propiamente dicho. Es decir, no están en una zona de frontera, están muy adentrados en territorio ecuatoriano. Y para que un Estado entre a combatir a esas fuerzas irregulares se requiere, como usted dice, de logística, de instituciones alineadas, de sólidos servicios de inteligencia. Hoy, el país cuenta con estos factores que son básicos si se quiere obtener resultados positivos. Ustedes informaban la semana pasada que el presidente Noboa, en su visita a Israel, habría anunciado retomar ese plan, y digo cómo fue calificado por el gobierno, por el Ministerio de Defensa israelí, durante el gobierno del presidente Lazo, como el más impresionante, más grande de América Latina, el proyecto de seguridad, el proyecto de inteligencia. Es necesario poner un control, no se puede poner un control físico, humano, en los 700 kilómetros de frontera norte, sino sistemas de control y vigilancia virtual. Hay la tecnología, obviamente hay dificultades por la zona selvática, pero hay la tecnología, el mundo, Israel en este caso, tiene la tecnología como para garantizar el que se pueda tener un control, ¿no?, visual, un control virtual de la frontera norte y evitar que hayan estas incursiones, ¿no?, de grupos delincuenciales, grupos guerrilleros que son en realidad narcoguerrilla u otras actividades como la de la minería ilegal. Es necesario, pues, fortalecer esa capacidad de vigilancia. Ojalá ese proyecto se pueda concretar. No se concretó en el gobierno del presidente Lazo. ¿Qué es lo que se necesita, Diego, para concretar, para avanzar? El proyecto que consistía en un sistema muy completo de seguridad, se lo ofrecieron, lo conversaron, lo analizaron, lo revisaron, llegaron a determinar qué era lo que el Ecuador necesitaba. Sin embargo, como usted bien recuerda, no se pudo concretar. Para concretarlo, ¿qué se requiere? Bueno, creo que estos sucesos influyen o deberían influir en tomar la decisión, ¿no? El Ecuador debe tener un sistema de seguridad, un sistema de defensa, basados en un sistema de inteligencia
que sea compatible con las amenazas a su seguridad. Estamos advirtiendo, ¿no?, que hay una amenaza creciente al Ecuador por el aumento de la producción de droga en la frontera norte, por las actividades derivadas del narcotráfico, minería ilegal. Y para eso necesitamos unas Fuerzas Armadas, más estructuradas, con mejores herramientas tecnológicas y obviamente también hablamos de la Policía Nacional. Esto es fundamental, hay que entender que no solamente se trata de fortalecer la capacidad operativa de Fuerzas Armadas, sino de la Policía Nacional, porque tiene que las dos instituciones, que son, como la ley prevé, operadores de seguridad, confluir en la defensa de la seguridad nacional. Entonces, fundamentalmente, Lenny, llegar a la conclusión, la sociedad ecuatoriana entiende y la sociedad política entienda, ¿no?, y aquellos que tienen capacidad de decisión, que es fundamental que el Ecuador cuente con las herramientas para garantizar su seguridad y que hay que hacer las inversiones necesarias en esa línea. Hay que hacer inversiones necesarias en esa línea. Hay que fortalecerlo a través de destinar recursos para que Fuerzas Armadas y Policía tengan estas capacidades necesarias. Ahora, los discursos apuntan hacia una escalada de operaciones contra estos grupos narcoterroristas que operan en la Amazonía. Sin embargo, Colombia y México son ejemplos vivos del fracaso de las iniciativas que apuntaban al sometimiento militar de esas fuerzas. ¿Qué tiene Ecuador o qué debería tener para permitirse pensar que sí va a lograr lo que esos otros países no pudieron? Bueno, yo pondría en duda respecto si hay o no fracaso de las gestiones militares, ¿no? Digamos que en Colombia la situación de la incidencia del narcotráfico, de la violencia criminal del narcotráfico, en los 90 era significativamente superior que la actual. Hubo una estrategia, hubo una acción del Estado para combatir, y esa capacidad de violencia, de destrucción, ¿no?, de los cárteles se redujo significativamente. ¿Qué pasa ahora? Lamentablemente no hay la decisión de reducir el volumen, la capacidad de oferta que tiene la narcoguerrilla de hoja de coca, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano, pues en su momento Santos y ahora Petro, decidieron pues que había que negociar, que había que sentarse a negociar. Mire, cuando estaba yo en la Secretaría de Seguridad teníamos un seguimiento de los objetivos de alto valor. En la frontera norte teníamos identificados alrededor de 7 objetivos de alto valor, personas de alto interés y de alto impacto en la generación de violencia. Varios de ellos estaban considerados por el gobierno colombiano como actores políticos. El presidente Petro, ¿no?, bueno, se acaba de hacer público una carta en donde, 2 cartas del ex canciller de Petro, en donde le acusa pues de tener una adicción, ¿no? Esto debe ser tomado con altísima seriedad por el gobierno ecuatoriano, porque tiene que ver con la seguridad del Ecuador. Porque no solamente es una estrategia militar la que hay que desarrollar, también una estrategia diplomática. Porque hay que advertir al mundo pues, que estamos enfrentados a una amenaza y que tenemos un gobierno que parece ser que tiene más interés en sentarse a dar abrazos antes que enfrentar a la delincuencia. Hay que enfrentarla, Lenin. Ahora, la gran diferencia pero que el Ecuador no, tiene... sin duda, nadie dice que hay que cruzarse de brazos y permitir que ellos continúen haciendo como lo vienen desarrollando desde hace años, lo que les da la gana en amplios sectores del país. Sin duda hay que enfrentarlos militarmente, pero la lógica señala también, Diego, y usted lo sabe, que sobre escenarios diferentes se requieren estrategias diferentes. El Plan Fénix no ha dado los resultados que la población espera. El primer trimestre del 2025 ha sido el más violento en la historia del país. Entonces, enviar amplios contingentes militares a zonas de difícil acceso en las que los delincuentes se mueven con mayor facilidad e incluso con mayor conocimiento territorial que las propias Fuerzas Armadas, ¿es una reacción efectiva, estructurada, que va a solucionar el problema o se necesita de algo más? Bueno, digamos que el Plan Fénix ha sido la declaratoria de estados de emergencia, ¿no?, y la definición de conflicto armado interno, que en realidad es más una definición retórica que una definición legal. No existe ese concepto en la legislación. Y claro, como yo lo he advertido en repetidas oportunidades, los estados de excepción están desgastados, ¿no?, y surten el efecto de una curita en una herida, ¿no? El efecto que se tiene que lograr en cuanto a combatir
a la delincuencia, al crimen organizado, parte de la creación de estos sistemas que siempre sostengo, sistemas de inteligencia. Entre otros, el sistema de vigilancia y monitoreo del perímetro de la frontera norte y la frontera marítima, de manera que las Fuerzas Armadas y la policía tengan la información que les permita reaccionar. Coincido contigo, pues que claro, cuando van a una zona de selvática, sin, digamos, los ojos para ver lo que está sucediendo, pues se dan a dar palos de ciego. Por eso es que la estrategia era dar a las Fuerzas Armadas y a la policía la suficiente información. ¿A través de qué? Los sistemas de vigilancia y observación virtual. Y eso alimenta la capacidad operativa, la capacidad de respuesta, en dos niveles. Uno, la respuesta inmediata, y la segunda, la respuesta mediata, porque se aglutina, tiene más información que permite establecer, que es información con la que se crea inteligencia y la que permite tomar acciones de mediano y largo plazo. Ese era el plan de seguridad. Ahora, si se reduce todo a la declaratoria de estados de emergencia, pues ya vemos lamentablemente que los resultados no son eficientes. Ahora, hay que añadir otros elementos, Lenny, son elementos institucionales. En el caso de la minería ilegal, la Agencia de Regulación y Control, que depende del Ministerio de Energía, es una agencia que tiene una disposición legal a su favor y a favor de la seguridad del Estado que le permite disponer la destrucción de la maquinaria y los equipos que se utilizan para depredar el medio ambiente y sacar oro, sobre todo en las zonas, en el curso de los ríos. Entonces, hay que aplicarlo, hay que integrar a esa agencia a la estructura de seguridad, ¿no?, en la parte que corresponde, y tomar acciones, pero focalizarse, poner sus objetivos, porque si volvemos al escenario de lo reactivo, derivamos en el escenario que acabas de plantear hace un momento, ¿no? Diego, donde hacemos más aspaviento y no tenemos resultados. En la búsqueda de resultados, sin embargo, encontramos allí sí algo muy concreto, y es el incremento en las capturas de droga, que demuestran que en ese ámbito sí se está haciendo un trabajo importante. Pero todas estas actividades delictivas se las realiza por dinero, ¿no? El narcotráfico es por plata, la minería ilegal es por plata, los secuestros los hacen por plata, las extorsiones evidentemente buscan dinero. ¿Qué pasa con esos recursos, con los recursos que mueven los negocios ilícitos? ¿Qué pasa con la localización y la captura de los cabecillas de las organizaciones que se dedican a esas actividades? ¿Por qué en estos ámbitos no hay pues mayor cosa que se pueda exhibir? Un dato importante a propósito de las incautaciones, Lenin. Desde el 2022 a la fecha, las incautaciones en Colombia han caído a punto tal que la diferencia en incautaciones, siendo productores, en relación a lo que se incauta en el Ecuador, no es más de 20 toneladas al año. Es decir, el Ecuador incauta apenas 20 toneladas menos que lo que Colombia incauta. Es decir, aquí también advertimos, es una evidencia, ¿no?, cómo el gobierno del presidente Petro ha decidido bajar la guardia, lo cual tiene que inspirar pues una definición diplomático, militar, policial en relación con la defensa de nuestra seguridad. Ahora, respecto a lo otro, lo de siempre, Lenin, hay que fortalecer a las instituciones de análisis de lavado de activos, darles la tecnología que se requiere. Hay que hacer una inversión muy grande. Nosotros llegamos a evaluar que la inversión para fortalecer la UAFE podría llegar a los 150 millones de dólares, dándole toda la tecnología para acceder a la información que permita hacer el rastreo del dinero, dónde van los recursos del narcotráfico para corromper la sociedad, para corromper jueces, para corromper fiscales, para corromper las fuerzas del orden y para corromper a la política, que es en donde en realidad hay mucho de influencia del crimen organizado. Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad Pública. Gracias, Diego, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.